a que además de analista me toma como protagonista, con lo cual doblemente feliz. Bueno, vamos a ver. En primer término, explícanos por qué te toma como protagonista y en segundo término, contanos qué quiere decir exactamente entrar en la OCDE. Bueno, en primer lugar, recordarás que durante la gestión del presidente Mauricio Macri fui subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE. La OCDE es una organización internacional que reúne a 38 países nada más, es un club muy selecto, pero son 38 países que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. ¿Y qué hace la OCDE? La OCDE establece las mejores prácticas y los estándares internacionales en políticas públicas, tanto de instituciones como productivas, como sociales, como institucionales. Todas las políticas públicas que tiene un gobierno, salvo aquellas de seguridad y defensa. El ingreso a la OCDE es un camino que es largo, que es difícil, que es complejo, que lleva varios años, que exige más de un mandato. A Chile llevó 6 años, a Colombia 8, a Costa Rica 8. Te cito 3 de los últimos 4 países de América Latina que ingresaron en la OCDE. Y Argentina inició ese recorrido a principios del 2016, cuando en el gobierno de Mauricio Macri presentamos la candidatura para que Argentina comience el proceso de acceso a la OCDE. Ahora bien, la OCDE es un organismo cerrado, no es como el sistema de Naciones Unidas, donde cuando se crea un país se presenta una carta y sos admitido en el sistema. No es el caso de la OCDE. La OCDE, que tiene ya varias décadas, se creó como continuación del Plan Marshall de ayuda de Europa a Europa por parte de Estados Unidos, tiene únicamente 38 países. Tenía 20 al inicio, es decir que en 6 décadas únicamente entraron 18 países. ¿Esto qué significa? Que el proceso tiene que tener un consenso porque no se entra en forma individual. No basta que un país quiera ingresar a la OCDE para ingresar. Tiene que haber un acuerdo de los países miembros y se entra en grupo respetando ciertos equilibrios regionales. Ahora, esa candidatura que Argentina presentó en 2016 recién terminó de ser aceptada en enero del 2022, cuando la OCDE, después de 6 años de negociaciones, decidió abrir un nuevo proceso de acceso. Y en este nuevo proceso de acceso invitó a 6 países, 3 de América Latina, Argentina, Brasil y Perú, y 3 de la Unión Europea, Bulgaria, Croacia y Rumania. 5 países aceptaron el mismo día, el 25 de enero del 2022, esta solicitud para ingresar a la OCDE, para iniciar un proceso que, como dije antes, es muy largo. El único país que todavía no había respondido esa invitación, Argentina, casi 2 años. Entonces, la semana de la siguiente al triunfo de Javier Milei, la canciller Diana Mondino me pidió que contribuyera a que este proceso se reactive. En la semana siguiente a la elección del presidente Milei, la OCDE envió una nueva invitación a Argentina para este proceso de acceso, y el día de ayer el canciller de la OCDE, Andrea Schalz, estuvo en el acto de asunción y estuvo junto a Diana Mondino haciendo este anuncio. Y en la semana yo personalmente estuve en la OCDE tratando de señalizar también y dialogando con las autoridades para que el evento que se produjo ayer pudiera realizarse. ¿Qué dijo la canciller Diana Mondino? Dijo que la carta que la OCDE invita a Argentina, dirigida ahora al presidente Milei, va a ser aceptada y de esta manera Argentina inicia formalmente el proceso de acceso. Un poquito larga la explicación, pero quería darte todos estos elementos porque es un tema que no es tan fácil de explicar al gran público. No, y que tenía muchos detalles y una gestión previa que en el fárrago de noticias, en la continuidad noticiosa que todos tenemos, a lo mejor queda un poquito retrasado o un poquito en el olvido. Y está bueno que lo refresques para ver cuál era el proceso y cómo el gobierno que ha salido una vez más retrasa voluntariamente su integración al mundo, que es lo que ha hecho con la Unión Europea-Mercosur, que también había sido un logro de Cancillería durante la administración del ingeniero Mauricio Macri, y lo mismo con el ingreso a la OCDE. Ahora, lo que quiero preguntarte es, ¿se requieren condiciones estructurales específicas en un país como para que esté en condiciones de entrar a la OCDE? Bueno, en primer lugar, vos sabés que muchas veces
Pepe, me dicen, Marcelo, ¿por qué la OCDE nos va a aceptar como miembro si somos un desastre como país? Es decir, tenemos inconsistencias macroeconómicas, tenemos grandes problemas institucionales, sobre todo, una situación social calamitosa, casi con el 50% de la población en situación de pobreza. La semana pasada salieron los resultados de las pruebas PISA, que son las pruebas que la OCDE pone en marcha para medir el impacto de la calidad educativa en todo el mundo, y seguimos estando en los últimos rankings de la OCDE en lo que tiene que ver con cómo nuestros chicos aprenden en los colegios. Y yo siempre les respondo, la OCDE no se creó para tener países que funcionan bien. La OCDE se creó para tomar aquellos países que tienen relevancia global y ayudarlos a que pasen del subdesarrollo al desarrollo. Cuando la OCDE se crea en 1961, se crea para reconstruir y refundar los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, que estaban, si lo decimos en términos concretos, en peor situación que la que está hoy Argentina. Entonces, la OCDE tiene instrumentos, tiene herramientas, tiene buenas prácticas, tiene un proceso de evaluación por los países miembros, por los pares, que le permiten a los países ir convergiendo y en un plazo de aproximadamente 25 o 30 años pasar del subdesarrollo al desarrollo. Hay muchísimos casos y hay muchísima evidencia de cómo la OCDE ayuda a pasar del subdesarrollo al desarrollo. Y en este mecanismo, la OCDE en los últimos años se abrió muchísimo hacia otros países del mundo. Recordemos que se creó como continuación del Plan Marshall, con lo cual la OCDE, el inicio era esencialmente europea. Hoy, 2/3 de los países miembros son europeos, pero en los últimos 15 años hubo un proceso de apertura hacia América Latina muy importante, impulsado por Ángel Gurría, que fue su secretario general hasta hace 2 años, en donde comenzó con el ingreso de México en el 94, luego Chile en el 2010, luego Colombia en el 2018, luego Costa Rica en el 2019, y con el proceso en acceso de Argentina, Brasil y Perú, América Latina se va a convertir en la segunda región OCDE del mundo de acá a 10, 15 años, permitiéndonos, si somos inteligentes, si desarrollamos una visión regional compartida, si tenemos buenos liderazgos que dejen de lado las grietas en el continente y que aprovechemos los verdaderos activos que tenemos en términos de talento, en términos de recursos, tanto naturales como humanos, para justamente dar soluciones al mundo. Si somos capaces de hacer esto, América Latina, incluyendo Argentina, puede estar entre los países desarrollados y acá a un horizonte de 25 años. Marcelo, quiero aprovechar tu expertise en materia de política internacional para preguntarte cómo ves hasta el momento la gestión llevada adelante, muy intensa por cierto, por la doctora Diana Mondino, tanto los días previos a estar confirmado oficialmente como canciller, como ahora. Y además, ¿qué te ha parecido la visita de todos estos líderes para la asunción de Javier Milei y la interactuación del presidente con todos ellos? Bueno, yo creo que se han dado las señales correctas para mostrar que Argentina se está reintegrando al mundo y sobre todo se está construyendo lo que a mí me gusta llamar un shock de confianza internacional, porque se están señalizando, se están mostrando al mundo distintas medidas que a lo mejor si se las muestra en forma separada no tienen tanto impacto como si las mostramos en forma conjunta. La primera declaración de la canciller Diana Mondino fue determinante en el sentido de decir: queremos firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que lleva más de 20 años de negociación y que el gobierno saliente no ha hecho absolutamente nada para que esto se produzca, por más que uno de los gobiernos de la región que tenía ciertas afinidades ideológicas, como es el de Lula, es el gobierno que más ha traccionado para que esto suceda. Y esto significa crear una zona de libre comercio de más de 800 millones de consumidores, la zona de libre comercio más importante del mundo, con lo que eso significa para el desarrollo de nuestros países. Primer punto. Segundo punto, el acceso a la OCDE. Vos fijate la señal de ayer, 10 de diciembre, primera medida de Diana Mondino como canciller, dice claramente, y con el director de Relaciones Globales de la OCDE al lado, adelante de todos los embajadores acreditados en la Argentina, que estaban en la Bolsa de Comercio, junto con la comunidad de negocios, diciendo: la primera medida que vamos a tomar es aceptar la invitación de la OCDE para iniciar el proceso de acceso. Proceso que va a demandar más de los 4 años de este gobierno, pero que es necesario ponerlo en marcha justamente para que ese camino al desarrollo se produzca. Y tercera señal muy importante, decir: Argentina
no va a ser parte de los BRICS. Creo que estas tres medidas, acuerdo Unión Europea-Mercosur, acceso a Argentina a la OCDE, no al ingreso a los BRICS, dan señales al mundo desde donde se posiciona Argentina en términos de geopolítica y en términos de alianzas estratégicas. Marcelo, quiero agradecer muchísimo este contacto y tu tiempo. Un placer, Pepe, como siempre, y muy contento de haber vuelto luego de algunas semanas que estuve en el extranjero, pero bueno, contribuyendo a que este barco que comenzamos, esta travesía comenzamos hasta hace 8 años, llegue a buen puerto. Que sea lo mejor. Marcelo Scaglione, especialista en política internacional. Tenemos más informaciones y la contamos enseguida.